Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso y en esta ocasión, además de tener un enorme gusto en saludarlo, tengo mucho gusto en presentarle a este grupo de diputados con quienes vamos a conversar sobre un tema cuya existencia le dio en parte origen a este periodo extraordinario de sesiones que, como usted sabe, se comenzó a desarrollar en el Congreso a partir del día 13 de junio. Y es un tema en el cual se abordó la posibilidad de retirar el fuero constitucional a una diputada sinaloense, cuyo caso ya se conoce muy bien, el caso de Lucero Sánchez. Ella ingresó al penal de alta seguridad de Almoloya para visitar al señor Joaquín Guzmán Loera y al parecer, para lograr esa finalidad de visita, falsificó documentos y después pues vino la recaptura de este hombre y todas las cosas que por sabidas ya no tengo yo que platicárselas. Y bueno, pues hubo dos mujeres inmiscuidas en ese asunto, una actriz y la otra una diputada, cada una por sus diferentes causas y cada una con sus distintos motivos. Pero bueno, el caso es que este tema nos da ocasión de revisar algo que nunca ha quedado absolutamente preciso en el conocimiento público o se ha conocido de una manera un poco distorsionada. El fuero de los diputados. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Por qué debería seguir existiendo? ¿Por qué no debería existir más? Y pues después de este preámbulo, yo quiero pedirles a los señores diputados que nos hagan el favor de presentarse diciendo el partido al cual pertenecen y explicando muy brevemente su punto de vista para que después pasemos al análisis y la polémica y la discusión colectiva del asunto del fuero y el desafuero. Por favor, diputado. Sí, claro, gracias, tocayo. Comentar que, bueno, soy Rafael Hernández Soriano, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática del Distrito 11 de la Ciudad de México. Nosotros hemos planteado ya que el fuero debe desaparecer. Lo que en su origen fue para proteger a la oposición del régimen, porque el régimen los utilizaba de la época postrevolucionaria, todavía hasta los 80s, 90s, para encarcelar a quienes veía como actores políticos, funcionarios incómodos. Fue algo muy positivo. Sin embargo, en las últimas fechas se ha visto el fuero, o se ha utilizado el fuero para proteger lo contrario, los que son los contrincantes de la sociedad, a los funcionarios corruptos o representantes que cometen algunas faltas administrativas o incluso, como es el caso que ocupa hoy el periodo extraordinario del Congreso, algunos actos que son ilícitos y que requieren alguna sanción penal. Si es necesario ya que se retire el fuero, es la posición del grupo parlamentario, porque ya está volviendo un halo de impunidad y no lo que en su origen era la protección por la mera expresión de ideas, como dice la Constitución. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputado Romero. Sí, Juan Romero Tenorio, del Distrito 2 de la Ciudad de México, Gustavo Amadero. Pues tendríamos que revisar el fuero en forma objetiva. Es una figura de protección política. El problema es quién determina cuándo es procedente una declaración para determinar que el servidor público, el funcionario, queda a disposición de la autoridad ministerial. El fuero tiene una historia medieval. Cuando los reyes autorizaban pasar a comerciantes por sus reinos, les daba un fuero para que no fueran obstruidos en el tránsito y pudieran agilizar su actividad comercial. Posteriormente se convierte en una figura de protección política. No estoy de acuerdo en que desaparezca el fuero. Tenemos que establecer nuevos mecanismos para hacer eficiente el fuero. Hay un mal comercial, un mal spot del Partido Encuentro Social que señala a un diputado como coludido en la corrupción. Una persona que se roba unas latas de atún es
procesada y llevada a la cárcel, pero el diputado no porque tiene fuero. Está mal ese concepto. Se va a dictaminar, se va a aprobar el aplicar el desafuero por un delito de uso de documento público falso. Hay decenas de solicitudes de juicio político en esta Cámara que no han procedido por delitos más graves, por delitos que implican responsabilidades en violaciones de derechos humanos, pero no han procedido. El fuero aquí se está utilizando en una forma política, en este caso se atiende más a una cuestión mediática, es un delito menor. Estoy seguro que la responsable, la diputada, va a llevar su proceso fuera de prisión por ser un delito menor y no va a tener más sanción porque va a buscar la vía por no pisar la cárcel. La sanción política, ¿no? Muchas gracias. Les recuerdo que aquí hay una persona que tiene más fuero que todos ustedes y que yo, obviamente, es el reloj. Les pido que hagan sus presentaciones brevemente porque nos quedan 5 minutos de este bloque. De manera muy rápida, Rafa. César Alejandro Domínguez, diputado federal por el estado de Chihuahua, el distrito 8 de la capital del estado. Decir precisamente que el fuero se constituye como una posibilidad que otorga a 3 grupos de servidores públicos, los legisladores federales, obviamente, senadores y diputados, un grupo de servidores públicos que no pueden ser juzgados penalmente hasta en tanto no se les quite este fuero, como pueden ser ministros de la Corte, funcionarios del INE, derechos humanos, y desde luego la figura del presidente de la República. En esos 3 niveles, valga la expresión, o en esos 3 grupos, podemos expresar la forma en la cual tenemos que ir actuando en el margen de acotamiento del fuero constitucional. Yo creo que la eliminación por sí misma no es la solución al mal uso que algunos han hecho del fuero constitucional. No podemos presentarnos siempre charoleando con el fuero. Yo creo que es un tema importante y que la sociedad ha expresado su molestia sobre ese tema, ¿no? Muchas gracias. Por favor, Hugo Eric. Soy Hugo Eric Flores Cervantes. A ver, el fuero constitucional es una inmunidad para que los servidores públicos no puedan ser procesados legalmente. Ese es el objetivo, que los funcionarios, en este caso los diputados, tengan que ir a otro juicio de esta propia Cámara para poder ser procesados legalmente. Originalmente esto no es una invención del constituyente mexicano, este fuero ha existido, el fuero parlamentario, desde que se creó la primera constitución en Inglaterra. ¿Qué era este fuero? Este fuero era para la inviolabilidad de las opiniones. Y desafortunadamente hemos caído en que ahora hay inmunidad, pero de las personas, no de las opiniones. Desde luego que el Partido Encuentro Social siempre va a estar a favor de la libertad de expresión y desde luego que los diputados y los senadores somos inviolables en nuestras opiniones. Lo que ya no puede ser posible es que no podamos ser sujetos a proceso penal si se comete un delito. Por lo tanto, desde luego que el Partido Encuentro Social está a favor por ya eliminar esta inmunidad procesal, porque lo único que ha traído a este país es impunidad. Gracias, muchas gracias. Acción Nacional. Gracias, Rafael. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional. Yo provengo del estado de Jalisco. Yo creo que es muy pertinente hacer una serie de aclaraciones de arranque. Es distinto la inviolabilidad que existe en el artículo 61 para poder expresar las ideas como legisladores, en este caso que estamos hablando, diputados, senadores. Es diferente al tema de la inmunidad, que está establecido también en el artículo 110, y es distinto también al tema del juicio político, que está en el 111. Son 3 figuras distintas. Y además tendremos que hacer una distinción adicional. Hay fuero competencial, fuero jurisdiccional y fuero constitucional, que tiene que ver, en el caso de los delitos del fuero común o fuero federal, que ese término deberá de seguirse sosteniendo, lo que tiene que ver en tema de la competencia, de la jurisdicción como tal, como el fuero militar, y el que tiene que ver precisamente con lo que estaremos aquí abordando, que tiene que ver con el fuero constitucional. Bueno, pues vamos a ya planteadas así las cosas, queda muy claro, creo que una cosa es la inviolabilidad de las ideas expresadas en la tribuna, o no en la tribuna, pero sí en el desempeño del cargo de los representantes populares, sean diputados, senadores, asambleístas o lo que usted quiera y mande. Y otra cosa es que esas personas existan fuera del sistema penal
de este país. Hay una gran cantidad de personas que no son ni como usted, ni como yo, a la hora de la hora. Vamos a ver cómo está la hora de la hora y regresando le cuento otro modo de la inmunidad y del fuero. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 9 de diciembre de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones hasta el 22 de julio en el teléfono 5036-0000, extensión 58127 y en www.diplomadocámara.com. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, muchas gracias. Bueno, pues ya habíamos planteado aquí los términos generales de una discusión en relación con lo que acaba de ocurrir en el inicio del periodo extraordinario de sesiones del Congreso, con este asunto del desafuero, que esa palabra se hizo muy famosa en tiempos de Vicente Fox. Usted se acuerda por qué fue famosa la palabra desafuero en tiempos de Fox, que luego hubo un desafuero con reversa, pero ese ya es parte de la historia, no es parte de este programa. Le decía que yo conozco, así como aquí se habló de que el fuero era una especie de garantía de tránsito para que atravesara un reino, una caravana de mercaderes, pasaran de un feudo a otro feudo, de un burgo a otro burgo, ¿no?, de un reino a otro reino. Bueno, pues también existía otra forma de la inmunidad, que era la de los piratas. Los piratas tenían una patente de corso, por eso se llamaban corsarios. Y la patente de corso era que el rey de Inglaterra le decía: tú tienes esta ruta, puedes cursar por esa ruta tus barcos llenos de lo que quieras, nada más me das a mí la mitad, yo te protejo con mi ejército. Y ahí empezaron las distorsiones de las cosas. Pero en fin, a ver, yo alcanzo a advertir entre ustedes dos posturas. Una que desaparezca todo tipo de fuero y otra que se aplique únicamente a las labores sustantivas de la vida parlamentaria en este caso. Y creo que eso fue lo que usted dijo, diputado Romero. Sí, explíquenos un poquito. Hay funciones sustantivas en la administración pública y en los poderes del Estado que no pueden entorpecerse o verse obstruidas por una orden de aprehensión. ¿Sí? Un ministro de la Corte no puede llegar de repente y decir queda excluido del colegiado de la Corte porque tiene una orden de aprehensión. Aunque haya matado a su mamá. Por eso, hay un procedimiento para garantizar la funcionalidad del Estado. Aunque haya matado a su mamá, hay fuero y no se aplica. No se aplica correctamente. O sea, la inmunidad que tiene o la protección que le da la ley no se aplica correctamente porque hay conflicto de intereses. La historia reciente nos lo dice. ¿Cuántos juicios de procedencia o juicios políticos ha procesado la Cámara de Diputados? El último fue Andrés López Obrador. Juicio político por un conflicto de un predio. Y el de Godoy, ¿no? Y Godoy por estar vinculado con delincuencia organizada, y este tercero, sí. ¿Y cuántos juicios tenemos registrados, peticiones contra funcionarios públicos, contra diputados, senadores? Hay juicios, decenas de juicios registrados en la dirección jurídica de esta Cámara que ahí están, guardando el sueño de los justos. Conflicto político, interés político. Cuando hay voluntad política de aplicar la ley, se aplica. Pero como dice el dicho popular, valdría un poco la pena explicar cómo es esto, porque, a ver, hay una comisión especial en la Cámara para establecer el llamado juicio de procedencia. O sea, si procede o no procede retirarle la protección del fuero parlamentario a una persona que ha sido acusada de algo. Y entonces se le juzga y se decide que sí o que no. Pero eso quizás el público, en términos generales, no conozca bien cuáles son los caminos para que esto cambie. Son dos cosas distintas. Una cosa es el juicio político y otra cosa es el poder quitarle el fuero a alguien para que pueda ser juzgado penalmente, que es el caso que nos ocupa.
El caso que nos ocupa actualmente tiene que ver con la comisión de un delito, de una persona que tiene una protección, y lo que se busca es quitarle esa protección para que pueda tener un juzgamiento de carácter penal. Y ese juzgamiento de carácter penal no lo hace la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a poner a disposición de otro ente para que éste emita la pena privativa o la pena corporal necesaria por el delito que se cometió. Y otra cosa es el juicio político, en el cual sí existe una subcomisión especial de la Cámara de Diputados que tendrá que analizar más de 300 juicios políticos que existen en la historia de la Cámara para poder determinar una sanción que sí emite la Cámara de Diputados junto con el Senado de la República, para poder sancionar, inhabilitar o aplicar sanciones de carácter administrativo a aquellas personas que han cometido un hecho o acto de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Nosotros nos movemos entre el artículo 109, 110, 111 constitucional y entre lo que dispone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ese es el marco pues, de acción, como lo decía ahorita Hernán, en el cual nos estamos moviendo para poder desarrollar esta tarea. Han sido 8 juicios o sanciones para quitar el fuero los que se han presentado a lo largo de la historia que tenemos. El de José López Portillo y Rojas, acusado de fraude y de apoyar al general Bernardo Reyes en 1909. Bueno, o a lo mejor por apoyar a Bernardo Reyes lo acusaron de fraude. Exactamente. Entonces, No, esa parte es la que hay que cuidar. Ningún código dice que apoyar a alguien políticamente es un delito, ¿no? Exactamente. Esa parte es la que tenemos que cuidar en cuanto a por qué y para qué vamos a utilizar el poder generar un parámetro de cuidado del tema del fuero. Yo creo que el fuero no se puede utilizar para andar violentando diversas leyes, cometiendo delitos del orden común, como muchas veces ha sucedido, y el caso más reciente también que tuvimos fue el de René Bejarano, por ejemplo, asambleísta que con pacas de dinero cometió un ilícito y bueno, se le quitó el fuero como asambleísta en el Distrito Federal. Esos son hechos concretos pues en los cuales tenemos que aplicar acciones muy de frente para poder sancionar y poder cuidar que las expresiones que vertimos, tanto senadores como diputados, no venga una vendetta o venganza de quien ejerce el poder, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, ¿no? Sí, diputado. El diputado Romero señalaba la parte, digamos, noble, positiva del fuero. Sin embargo, utilizando, así es, para la libertad de expresiones, las opiniones, en contra sobre todo de los que dirigen este país. Sin embargo, la otra parte, utilizando tu figura de los piratas, pues hay muchos piratas, más de 350 expedientes que desde el 2003 por lo menos no se han revisado porque no se había instalado la subcomisión de examen previo, que es la que revisa si procede o no el inicio del juicio político. Ya está instalada, pero son... Perdón, diputado, pero esa comisión nadie le entra. De hecho, exigimos y logramos que se instalara. Y dijo, sí, cómo no. Hay dijo, una, sí, cómo no. Y 3 años después dijo, pues no se instaló. Es una triste historia porque se instaló la última en 2003 y no funcionó. No revisó un solo expediente. Nosotros tenemos al menos la voluntad de iniciarlo. Ya se instaló la subcomisión. Espero que se puedan revisar porque hay muchos expedientes ahí que huelen a impunidad y que hay que revisar. Y hay de todos los partidos, habrá que decirlo. Si revisan uno diario, habrá que decirlo. Se tardan un año en revisarlos. Pero también tenemos que acelerar. Pero hay muchos que ya incluso pasado el término jurídico para hacerlo. Lo importante es revisar un orden cronológico, lo que tenemos enlistado, lo que se tiene para poderlo desahogar, ¿no? Por ejemplo, ahí está el gobernador Duarte de Veracruz, el exprocurador Murillo Caram, y el que se esté alargando el inicio de la revisión es precisamente impunidad. Y eso es lo que hay que evitar. Hay una interpretación que tiene también está Mancera, también está Felipe Calderón, que ya prescribió. Y nosotros tenemos esa interpretación porque el juicio político, que es la otra figura, es una de las únicas defensas que tiene el ciudadano precisamente contra quienes abusan del poder. Y está el derecho de ellos o el derecho de quienes están señalados. Habrá una interpretación que tenemos que dar en esa subcomisión, pero yo opino que no hay prescripción mientras esté iniciado un procedimiento por un ciudadano y ese es el derecho que debemos de proteger y no quien quiere eludir la justicia. Aun cuando la persona para quien fue abierto ese expediente ya no esté ni en el poder legislativo ni en nada. Si se abrió un expediente debería permanecer eternamente vivo, como las denuncias de derechos humanos y todo esto.
Desde luego, nuestra opinión es que Así sí, debería porque la inacción se debe a un acto de autoridad, que en este caso sería el Congreso, no al ciudadano que está solicitando que se inicien los juicios políticos. Entonces, la actuación de la mayoría legislativa en este caso, para no revisarlo, lo que está prolongando es el tiempo nada más, pero la acción jurídica debe estar viva y es una interpretación que iremos valer en su momento para que se revisen. Efectivamente está señalado Mancera, está señalado Duarte, está señalado el exprocurador, otros exgobernadores. Ahora que dijeron de Duarte, Duarte hace unos días envió una iniciativa al Congreso Se veracruzano. No solo la promulgó, Por eso, para la que envió se elimine y el la fuero. aprobaron y la promulgaron para que en Veracruz no haya fuero. Eso es correcto. Entonces sería el primer estado del país en donde se retira totalmente esta figura jurídico-política. Así es, don Manuel. Es el primer estado del país donde se hace esto. ¿Y por qué allí? Si Bueno, pues, no, otra vez, todo es tinte político. Todo es tinte político. Seguramente se está electoral. curando en salud el señor gobernador del estado de Veracruz. Pues más bien se está enfermando en ya salud. sabía pues que iba a está diciendo perder, que por lo eso. juzguen, Eso ¿no? es un tema. Ahora, de llamar No, la más que atención, curando en salud, se está de enfermando. llamar la atención que Morena venga aquí a decir no al tema del fuero, cuando hoy los mexicanos estamos diciendo que hay que quitarlo, porque fue justamente el fundador del partido Morena, quien en este mundo político fue usado esta figura para atacarlo políticamente. ¿Qué pasaría si no existiera el fuero? Pues lo que pasaría es que todos seríamos iguales ante la ley. Hay una iniciativa del Partido Encuentro Social claramente planteada para que los que empecemos quitándonos el fuero seamos nosotros, seamos los diputados. Nada tiene que ver con nuestra opinión, sino que si cometemos un delito seamos procesados legalmente. Se equivoca también aquí el diputado cuando dice que nosotros planteamos mal en un spot. No, lo planteamos correcto. Para nosotros el fuero se ha convertido en privilegio. Y nosotros ya no queremos que los políticos tengan privilegios en este país. Una cosa completamente distinta es la función pública. Estamos hablando de privilegios que ya no tendrían que seguir existiendo en nuestra legislación. Déjeme hacer una pausa porque ahora viene la crónica de don Miguel Reyes Razo y terminando con mi querido amigo regresamos para continuar en el análisis y tratar de desmenuzar un poco los puntos finos de este asunto del fuero, el desafuero, el privilegio, la prebenda, la canonjía, la sinecura, póngale el nombre que quiera. Ahorita regresamos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Días estos aquí en San Lázaro en que se va a debatir intensamente sobre leyes, por ejemplo, la anticorrupción, las leyes anticorrupción. Porque también se ha discutido en nuestro medio si es parte de nuestra cultura la corrupción, si somos proclives a corrompernos, si somos tentables, si somos sujetos que caemos en la tentación. En alguna oración hasta dice, no nos dejes caer en la tentación, si somos frágiles en la voluntad, si somos muy débiles en nuestros principios, si somos quebradizos o ambiciosos, o insaciables, o avaros, o deseosos de acumular a costa de lo que sea alguna riqueza, aunque tenga que ser escondida, oculta, disimulada, y finalmente, como casi siempre ocurre, como fatalmente ocurre, se es descubierta y se ve quién tiene y por qué tiene tanto, y desde luego el vulgo, el pueblo sospecha, esto fue mal habido. Pero también está en nuestra cultura porque pues siempre se decía que había que estar aquí en nuestro país, hablo de nuestro medio, vivillo desde chiquillo, recomendaban abuelos y tíos y primos, vivillo desde chiquillo, abusado, o quien iba a hacer un trámite a una ventanilla oficial, digamos un acta de nacimiento, y le urgía o estaba a las trágalas o le faltaba algún papel,
solía acompañar la solicitud con la siguiente declaración: no me daré por mal servido. Es decir, gratificaré aquí por abajo de los papeles, habrá algún dinero para usted si acelera, si apresura, si da trámite pronto a esta solicitud. Y así había que compartir y había que repartir. Y bueno, hasta esta tal cosa nos lleva al desprecio de nuestras autoridades. ¿Qué decimos del policía de la esquina? Es un mordelón, es un pillo que recibe dinero, es un pedigüeño, y se reduce la autoridad, se eclipsa, termina por no existir, porque por un plato de lentejas mítico, bíblico, se renuncia a ejercer la autoridad a cambio de una dádiva. También en esta parte de la cultura y la costumbre de las sociedades, como van evolucionando, decían, bueno, en tiempo de tal fulanito, tal político, cómo robó el dinero. Entonces sí alcanzaba, salpicaba ese dinero, nos alcanzaba a todos, y a todos nos tocaba un poquitín de ese derroche, de ese dispendio de los recursos, y que finalmente repercutían en pobreza. El país se empobrece, las personas no producen, se malacostumbran, o es una antesala de delitos mayores el hecho de que la persona se corrompa, ceda. Es decir, ¿qué caray? Me lo voy a echar aquí esta bolsa, me voy a embolsar algo. O alguien de quien también ya en plan cínico decía, a mí que no me den, que me pongan donde hay. Y también podría creerse que quien no abusaba, por ejemplo, un hombre tan honrado como el maestro Ignacio García Telles, por ejemplo, el rector de la Autonomía Universitaria, un hombre que vivió en la más estricta pobreza. Y solamente el concurso y la buena voluntad de personajes como Francisco Javier Alejo y otros economistas que lo admiraban, porque fue el creador del Seguro Social, don Ignacio García Telles, vivía en su casa, en una casa en Mazatepec 9, en Cuernavaca, en gran estrechez. Y no obstante que había sido procurador de justicia, gobernador interino de Guanajuato, jefe del Departamento del Distrito Federal, asesor y principalísimo consejero del presidente Lázaro Cárdenas, secretario de él, en fin, nunca se llevó un centavo a la bolsa. O el profesor Gilberto Bosque Saldívar. Tenemos infinidad de mexicanos notables que dan muestra en su vida, en su prueba evidente, tangible, visible, de que la honradez paga, de que la discreción hace bien al individuo y a su sociedad. Es un buen ejemplo. Y los niños de hoy deben crecer con esas buenas costumbres. Siempre la sociedad se está evolucionando, y aquí se va a legislar en estos días sobre la anticorrupción. Es decir, esta sociedad ya no quiere más vivillos desde chiquillos, ni decir que dádivas quebrantan peñas y que no me voy a dar por mal servido y repartir dinero por abajo de los papeles de la solicitud o por encima del escritorio o en un cajón, como los ministerios públicos dicen que todavía ocurre. Aquí deje caer el dinero para que se agilice y pueda salir su preso o pueda visitar al recluso detenido, etc. Entonces, México está en las vísperas de legislar, de que sus legisladores le doten de severas leyes que controlen, exhiban a los corruptos, la frenen. Entonces se inhibirá. Entonces se dirá, no, me van a caer, me voy a desacreditar. ¿Qué dirán mis padres? ¿Qué dirán mis hermanos? ¿Qué dirán? En fin, el desprestigio social, la sanción social. Estamos en las vísperas, estamos en el umbral. Se crearon instituciones, la ley de la función pública, se creó esta secretaría que estuvo ahí el político Francisco Rojas. Se han hecho esfuerzos porque la sociedad los demanda. Se madura porque la propia sociedad se sazona, se mejora, aspira a ser mejor. Y se da entonces instrumentos como esta ley anticorrupción, que va a ser debatida aquí en San Lázaro en estos días y nos dará otro rostro ante el mundo. Ya no un país fácilmente corrompible y de funcionarios lábiles, sensibles, ambiciosos, avaros y frágiles, que terminan siendo víctimas, porque por cualquier unas monedas, el que se las da, quien los sienta, los somete, los subyuga, los avasalla y los domina. Entonces se convierte en su patrón por una dádiva miserable. Viva la ley anticorrupción, vivamos el clima de la anticorrupción. En cada uno florecerá y será el mejor país. Reyes Razo, servidor, le dice hasta la próxima. Había en este momento una
un asunto que a mí me parece particularmente notable en la discusión de esta otra figura que viene asociada con el asunto del fuero, que es esto del juicio político. Acabamos de ver en uno de los países más importantes de América la vigencia de un juicio político. A la presidenta de Brasil le dijeron: usted no puede seguir gobernando porque su manera de trabajar en la presidencia de la República es objeto de cuestionamiento político público. Hay denuncias por corrupción, hay denuncias por desvío de fondos y a usted se le va a juzgar. Y mientras se le juzgue, le dejamos que siga viviendo en su casa, le quitamos la mitad del sueldo y si es usted juzgada y declarada culpable, ya veremos a qué pena se hace merecedora. Y yo pregunto, ¿este país tiene la estructura institucional que permitiera llevar a un presidente a juicio político sin que se caiga el ángel y sin que se seque el río Suchiate? ¿Estamos realmente en una democracia que permita llegar hasta las últimas consecuencias de la teoría jurídica política? ¿Qué pasaría en México si aquí no se puede hacer casi nada? Si hay 300 juicios políticos pendientes de minucias, ¿no? ¿O son grandes asuntos? Ahí el problema no es la figura. ¿Sí? O sea, el fuero tiene un desarrollo histórico y tiene un objetivo de proteger, en este caso de los diputados, sus intervenciones, sus declaraciones. Es una protección política. ¿Sí? Que no se aplique, en el caso de Brasil que pones, es un juicio político. ¿Sí? Una mala administración y se remueve a la presidenta. Aquí tenemos, lo señalaba el diputado, más de 300 expedientes y no se mueve una hoja del árbol. ¿Sí? Entonces, tenemos que aplicar las instituciones en forma correcta. Quitar el famoso fuero no acaba con la corrupción. El problema es la corrupción, la impunidad que generan las instituciones. Aquí actuamos con la diputada porque hay una solicitud del Ministerio Público. Es una autoridad distinta a los diputados. En el caso del juicio político, ahí están las solicitudes. No se actúa porque hay un juego político. La comisión tiene que tener un cierto número de integrantes, tienen que tomar el acuerdo para iniciar la implementación del juicio político. Si hay conflicto de intereses aquí, porque el que van a procesar o el que está señalado como responsable es de mi partido, yo no lo voy a empujar. Tenemos que revisar cómo funcionan y cómo transparentamos estos procedimientos en los cuales la objetividad, la imparcialidad y la legalidad prevalezcan sobre cualquier interés. Hay denuncias públicas, Casa Blanca, todo lo OHL. Es público y notorio que en nuestro país la corrupción sigue, no hay sanción, ni administrativa ni política. La cuestión no son las instituciones, sino los operadores de estas instituciones. Sí, diputado, por favor. Precisamente al inicio del programa hacía la distinción de las figuras. En tanto al fuero como tal, pues al momento de abordarse tendría que ser parejo y para todos, incluido al presidente de la República y todos aquellos que pudiéramos ostentar ello. Porque si es iguales, pues que no sean unos más iguales que otros. Y hay una iniciativa que se presentó en el Senado en el 2011, que se aprueba como minuta, llega aquí en el 2013, se aprueba también en la Cámara de Diputados, regresa al Senado con algunas observaciones y es donde ha quedado empantanado. Entonces, incluso hasta el propio Montesquieu señalaba que la ley tendría que ser tan igual como la muerte, que tiene que ser igual para todos. O como la vida, pues, para que no se oiga tan Él lo feo. señalaba como la muerte y para citarlo pues tendríamos que mencionarlo tal y como lo refería. Lo que es cierto es que en esa aplicación del bagaje jurídico pues se denostaba, con el caso a lo mejor de Colima, donde uno de los diputados locales estaba en contra del propio gobernador e inmediatamente intentó a ejercerle alguna acción penal tratando de violentar los procedimientos y las formas, los cuales logró contenerse. O el caso a lo mejor de una persona que quería estallar una huelga aquí en la propia Ciudad de México,
donde prácticamente quien en funciones estaba en ese momento en turno, intentó también aplicarle otro tipo de sanciones, tratando de que un poder esté encima de otro y tratando de presionar para que esto se pueda dar. Ya el propio, en paz descanse, Ignacio Burgó Orihuela, hacía todo un desarrollo respecto a la figura del fuero como tal, para tratar de hacer una compensación entre un poder y otro. Por tanto, esa compensación, en vez de estarse cuidando con la desconfianza entre un poder y otro, pues entonces que todo el mundo se quite el fuero, para que entonces quedemos en igualdad de circunstancias los que estemos participando en diferentes poderes. Y yendo a la parte del juicio político, creo que el Sistema Nacional Anticorrupción viene en buena manera a tratar de ir cerrando todas las partes o todas las puertas que han quedado abiertas por las cuales se puede escapar en vía de impunidad cualquier funcionario que pueda cometer alguna irregularidad. Creo que es muy importante que pueda salir en este periodo extraordinario para ir dándole una mayor solidez y que lo que fomenta la corrupción, que precisamente la impunidad, pues no siga caminando. Y lo vemos en infinidad de casos. Ya mencionaban hace un momento el tema de OHL, el tema de la Casa Blanca, donde incluso con la propia ley en la mano, puede salir algún funcionario federal diciendo no hay ningún problema, no hay conflicto de interés, no hay nada que perseguir. Y ahora, con este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, la propia miscelánea penal, donde incluso las empresas o las personas jurídicas pueden ser susceptibles de ser punibles en materia penal, y que también se modifique para que puedan ser los propios organismos autónomos o los órganos internos de control quien pueda dar seguimiento puntual a esto y que pueda llegar al propio Tribunal de Justicia, que sería administrativa, como ya lo señala la Constitución. Es decir, hay un problema de diseño institucional que está tratando de resolver con el Sistema Nacional Anticorrupción, y que tiene la participación de la sociedad civil organizada, de universidades, de empresarios. Creo que va muy bien arropada, que falta la voluntad de los políticos para que esto pueda caminar. Y la segunda parte, quienes tienen que aplicar todas esas herramientas, pues que lo hagan de manera correcta para que podamos recuperar la confianza realmente de los ciudadanos. Porque estamos en el país, de repente, y lo escuchamos en todos lados, de que no pasa nada, el país de no sucede nada, a pesar de que se escuchan muchas cosas y que hay muchas evidencias de posibles actos de corrupción, que pues hace falta llegar a las últimas consecuencias, y con el diseño institucional actual no se puede dar. Contestando a tu pregunta específicamente, creo que sí es importante modificarlo, y creo que en gran medida el Sistema Nacional Anticorrupción lo puede lograr. Ahora, el diseño institucional requiere una modificación, pero esta es una hipótesis, ¿no? ¿De qué sirve modificar un sistema si quienes lo van a operar usarán los mismos criterios de envoltura y de protección de los suyos? Hace muchas legislaturas, aquí yo les comentaba de mi amigo al que le tocó en el sorteo de las comisiones la de examen previo, y le dije, bueno, ¿y por qué nunca la instalaste? Dice, no, la instalé pero no la hice funcionar. ¿Pero por qué? No, fuera a ser que a mí también me la pudieran aplicar. Pues sí, claro, ¿no? Pero es con los bancos. La Cámara de Compensación Financiera es de que empiezan a depositar o llegar los cheques y ahí empiezan a ver cómo se hace la transferencia. Aquí pareciera que es la Cámara de Compensación Política, en el cual, donde una serie de posibles funcionarios que pueden tener responsabilidad se empiezan a matar unos con otros, es decir, matar en el sentido virtual, para que, oye, no pasa uno, no pasa el otro. No, sí, hay que eliminar esa Cámara de compensar. Por eso se necesita un nuevo diseño institucional. Y eliminar esa Cámara de Compensación Política. Para que entonces, sobre esta nueva infraestructura institucional, se empiece a desarrollar para quitarle la voluntad política al tema. Mencionaba hace un ratito, la primera persona, el primer jurista que puso un juicio político en contra de un presidente de la República fue mi maestro, mi querido maestro, don Ignacio Burgó. Ese juicio tuvo que haber ganado. Definitivamente López Portillo tuvo que haber terminado en la cárcel. Eso es el gran problema, que en este país nos hemos acostumbrado a violar la ley. Los políticos se sienten impunes y nosotros todavía venimos a defender esa impunidad. El fuero debe desaparecer, y para los juicios políticos se tiene que crear una nueva infraestructura institucional perfectamente marcada, que no dé lugar a la motivación política. Ni a la interferencia, ni al bloqueo, claro, ni a la compensación política, ni a la dilación, ni a déjalo para mañana. Mejor Guatemala, por favor. ¿No? Mejor Brasil que nosotros. Bueno, es Guatemala, ¿no? Bueno, Guatemala lo que hizo fue que le abrió la puerta a la ONU, y la ONU decidió lo que tenían que hacer los guatemaltecos, que por lo visto son menores de edad, que no lo pudieron decidir por sí mismos. Pero ese es asunto de los guatemaltecos, que están muy lejos de aquí.
el fuero es una figura ya caduca, arcaica. Todo el diseño institucional. Cosa monárquica, ¿no? No, y lleno de procedimientos. Parece que hay juicio sobre juicio. Y es importante señalar que el fin último de que se someta a juicio político a un funcionario, a un representante popular, no es sentenciarlo o emitir una sentencia administrativa o penal, sino que se someta a las instancias correspondientes. Es decir, el Congreso se ha convertido como una barrera de impunidad permanente, porque aunque nosotros resolvamos que procede el juicio contra X o Y funcionario o exfuncionaria, eso no significa que sea responsable, sino la Cámara de Diputados, por ejemplo, se somete o se convierte en Cámara de acusación, el Senado defiende y aun cuando proceda tendrá que resolver la instancia correspondiente, es decir, de aquí a que sucede todo eso. Muy farragosos son varios trámites. Vamos a hacer una pequeña pausa, la última, antes de llegar a la cuarta parte de esta conversación. Y por ahí se me ocurrió una cosa relacionada con los privilegios. Ahorita le digo. En México, el cambio climático nos preocupa y nos ocupa. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley de Transición Energética, con la cual el 35% de la energía que se consuma en 2024 será limpia. Con fuentes renovables, generar energía será más barato. Así, pagaremos menos por la luz. Ley de Transición Energética, por un futuro sustentable. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Gracias, regresamos al análisis de este tema, de este asunto, de esta figura jurídico-política llamada fuero, que tiene pues asiento en varios de los artículos de la Constitución política de este país. Dice el diputado Flores, pues ya, que nadie tenga fuero para nada y que todos coludos, todos rabones y todos parejos. Y yo no sé lo que piense usted allá que nos está viendo, pero a mí en lo personal pues, me parecería muy bien. Porque, luego también mis colegas creen que tienen fuero, ¿eh? No, sí, no, uy, si yo les contara. A veces es más poderoso que otro. No es cierto, no tendría por qué serlo. Es que bueno, o piensan que es más poderoso que otro. Eso es otra cosa, pero... Y ahora ya hay otros señores que alegan fueros, que son las organizaciones defensoras de derechos humanos, que dicen, los defensores de derechos humanos necesitamos protección y que nos pongan patrullas y policías que nos cuiden, que es un privilegio. Tal pareciera que... Le pegan un macanazo en una manifestación a uno de mis compañeros y en vez de que se pusiera muerto de vergüenza, sale a decir que es un ataque a la libertad de expresión. Pues, ¿para qué se mete donde hay macanas? ¿No? Yo digo. Yo creo que es un tema, como bien decían ahorita, es un tema de voluntad política de todos los actores políticos y sociales de este país. Porque ya hay otros partidos que han sido gobierno federal y también han dejado de actuar. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción nos va a permitir, como bien decía Hernán, a mi gusto también, el poder perfeccionar todos esos pequeños detalles que permitan que la impunidad se vaya pues como el agua entre las manos a muchos de los obligados para poder aplicar una sanción. Hay actores políticos de todos los partidos políticos en donde están inmiscuidos en un problema de esta naturaleza, no podemos negarlo. Y a veces en este esquema de compensaciones que se señala, cometemos errores. Yo creo que la voluntad política de las nuevas generaciones que estamos actuando, podemos ir avanzando de una manera más adecuada y más precisa para poder solucionar este problema. Yo soy un convencido que el interior del grupo parlamentario del PRI estamos convencidos también de que tendríamos que matizar, ir en un tránsito de manera paulatina hacia dónde vamos a llevar el tema del fuero constitucional, hacia dónde vamos a llevar estos tres grupos que poseen fuero, que decía hace un momento, un grupo de servidores públicos, los legisladores, el tema del presidente de la República, para de esa manera poder ir avanzando en un nuevo marco jurídico y en un andamiaje de instituciones que también den fortaleza a que podamos combatir el cáncer que afecta
a todo el ejercicio del servicio público en los diferentes órdenes de gobierno, como le es el tema de la corrupción, ¿no? Fíjense que veía yo ahora cuando hablábamos de lo de Brasil y todo esto, que bueno, la protección constitucional, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, cuando no se podía en algunos momentos de la historia de otros países, bueno, y en este también ocurrió, no se podía dirimir por cauces jurídicos y políticos, venía el golpe de Estado, que era la expresión más brutal del fuero militar. Los militares decían, desde afuera de la vida civil, esto no sigue porque yo digo, deponían al presidente, en algunos casos lo asesinaban, como en Chile, en otros casos lo exiliaban, como en Argentina, y se instalaba un nuevo orden y nunca nadie fue juzgado por el golpe. Jamás en ninguna parte del mundo se juzgó a un golpista. Se les juzgó porque crímenes de la humanidad y que la tortura y que cosas que vinieron después del golpe, pero por el golpe nunca, jamás se juzgó a nadie. Lo cual refleja pues, que también en esto hay un componente de vanidad humana, ¿no? La búsqueda del privilegio, de la distinción, asociada con el ejercicio del poder. Es corrupción. Bueno, pero es que la corrupción no baja del cielo. Estamos planteando una ley anticorrupción para que subsane a la ley que es deficiente, pero la ley que tenemos ahorita no se aplica. Que no funciona la figura. ¿Cuántos juicios tenemos iniciados en trámite? Solicitudes hay cientos. ¿Cuántos tienen trámite? Ese es el problema. ¿Cuál es la garantía, diputado, de que el conjunto de leyes que formen el sistema anticorrupción que se está construyendo van a ser los mismos va a operadores, ser aplicado? Van a ser los mismos operadores. No vas a renovar a la Secretaría de Función Pública porque hay una ley anticorrupción nueva. Si trae los mismos vicios de corrupción de los funcionarios públicos o los servidores públicos en las diferentes instancias y niveles de gobierno, ¿sí?, una nueva ley no los va a regenerar moralmente, ni políticamente, ni los va a hacer responsables ante la humanidad que ha sido transgredida. Si no aplicamos la ley y jugamos políticamente con los contrapesos para generar impunidad, la nueva ley va a hacer lo mismo. Dentro de 3 años los legisladores van diciendo, esa ley anticorrupción que ha aprobado la 63 legislatura debe ser renovada porque no deja huecos y se evaden todos. Apliquemos la ley. No si creamos también una nueva infraestructura institucional, por ejemplo, un fiscal anticorrupción completamente independiente, autónomo de los poderes. Mejor pedirle cuentas al actual fiscal. Ni siquiera nombrado por el propio Congreso para que pueda tener una autonomía absoluta. Eso sería lo más importante. Además, en este asunto de los privilegios, siempre son las clases políticas conservadoras quienes tratan de guardar el status quo. Está más claro. Esa es la historia constitucional de nuestro país. A grito de religión y fuero, se trataron de mantener los privilegios. Hoy hay un montón de cosas que no se quieren quitar los privilegios que tiene la clase política cuando la gente, cuando los mexicanos claramente estamos diciendo, ya basta de eso, necesitamos igualdad ante la ley. Por eso que el Partido de Encuentro Social absolutamente está por la eliminación del fuero, para que todo el mundo seamos iguales ante la ley. Hace falta una cultura de la legalidad donde todos respetemos la ley. Pongo este ejemplo. En Estados Unidos, Bill Clinton estuvo a punto de ser juzgado, de caer en un impeachment, no porque anduvo con una becaria. No, porque dijo una mentira. Porque le dijo una mentira a un juez, porque el hombre violó la ley y aunque fuera el presidente de la República, el presidente del país más poderoso, el hombre había cometido un delito. Eso es lo que queremos, que haya una cultura de la legalidad donde todo el mundo respetemos la ley y los primeros que la tienen que respetar son los funcionarios públicos, es el presidente de la República, son los ministros de la Suprema Corte de Justicia y desde luego los diputados y los senadores. Hay corrupción, Porque pero también hay impunidad y opera en contra de las personas, no de los políticos. En las cárceles hay gente que está encarcelada por robos por una cuantía menor. Está nuestro spot. Y hay muchos funcionarios que evidentemente han robado, se han hecho de recursos públicos, está probado, y lo que detiene que sean enjuiciados precisamente es el fuero. Tenemos que desaparecerlo para que se haga realidad la el fuero y el recoveco, ¿no? Y la igualdad. Siempre hay una salida y jurídica. Que se termine con esa percepción. Yo creo es que el responsable no es una figura abstracta. De que hay como que un pacto de impunidad entre los políticos. Se tiene que acabar con esa percepción. No hay pacto de impunidad, sino hay un freno institucional que por una mayoría legislativa detiene la acusación contra probables responsables por actos o omisiones administrativas o penales. Bueno, pues es importante. Llegamos a un punto en el que obviamente todos
tienen la razón. Y pues sí, no se pueden aplicar buenas leyes con malos criterios. Y los malos criterios o los criterios interesados no desaparecen exclusivamente por la promulgación de la bondad de la ley. Y ese es el eterno dilema de la política, actuar como se debe o actuar como conviene. Y eso es lo que está pasando y lo que ha pasado a lo largo de la historia, no de la historia de este programa que ya se acabó, sino a lo largo de la historia de la humanidad que todavía, por fortuna, no se acaba. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias.